Buenos días, amada iglesia. Vamos a disponernos a adorar al Señor ahora con la predicación, la audición de su palabra. Y hermanos, es un gozo ver cómo hemos avanzado a lo largo de la primera carta a los Corintios, la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y ya estamos lidiando con este último capítulo, hermanos. Es para nosotros una alegría, un gozo, ya casi estar culminando toda una epístola a lo largo de estos años con ustedes como iglesia. Esperamos de todo corazón que el Espíritu Santo haya usado y siga usando esta preciosa epístola. Y llegamos a esta parte del final en donde el apóstol Pablo nos comparte parte de sus planes con respecto a la obra, con respecto a Corinto. Y hermanos, titulado esta predicación de esta mañana, Iré a vosotros. Y es la manera en que Pablo abre esta sección de sus planes en el verso 5. Si ustedes lo miran en su Biblia, son las tres primeras palabras que aparecen ahí, en 1 Corintios 16, verso 5, iré a vosotros. Y esta es una expresión que creo engloba todo lo que miraremos. Iré a vosotros comunica un plan, y es de lo que quiero que hablemos, porque es lo que el apóstol Pablo le comparte a la iglesia en Corinto allí, pero con el propósito, hermanos, de extraer una serie de lecciones para la obra del Señor, primeramente, a través de lo que Pablo nos muestra, una planeación piadosa. Hermanos, recordemos que planear significa poner en orden una serie de pasos, organizar un modo de proceder para alcanzar un fin antes de su ejecución. Eso es un plan. Cuando planeamos, hermanos, ¿qué empezamos a hacer? A colocar en orden una serie de pasos. Hay un 1, hay un 2, hay un 3. Y lo hacemos antes de ejecutar esos pasos. Y lo hacemos porque tenemos un objetivo en mente, hermanos. Es por esa razón que cuando planeamos, ponemos el corazón, sea un plan pequeño, sea un plan mediano, sea un plan grande o de gran impacto. Hermanos, siempre en nuestros planes estamos colocando nuestro corazón ahí, porque los planes implican que deseamos obtener un fin. Por eso se dan los planes. Y es por eso también, hermanos, es porque colocamos el corazón en nuestros planes, que cuando alguien planea, se revela su carácter. Ya que cuando planeamos, colocamos el corazón en ello, la manera en que planeamos revela mucho de nuestro carácter. Mire usted, analice un plan suyo, ahí está su carácter. ¿Cómo planea? ¿Qué pasos da? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Eso revela su carácter porque su corazón está puesto en su planeación. Y mis hermanos, siempre estamos planeando. Incluso cuando decimos que no tenemos un plan, ese es un plan. No tener un plan también es un plan. Siempre estamos planeando. Y, hermanos, nuestros planes revelan mucho de nuestro carácter, porque toda planeación toca al menos con 3 cosas medulares de nuestra vida. Toda planeación que usted y yo hagamos toca 3 cosas medulares de nuestra vida. Una es el tiempo, otra es nuestros recursos y otra nuestras relaciones interpersonales. Analícenlo. Cada vez que usted y yo planeamos, siempre va a haber una afectación en nuestros recursos o posesiones, en el tiempo, y todo plan que hagamos tiene incidencia en nuestras relaciones interpersonales, aún el plan más pequeño. Piense en un plan, piense en lo último que planeó. En lo último que planeó hay un impacto para sus finanzas, hay un impacto para sus relaciones interpersonales y hay un impacto para el tiempo, para su tiempo o el mío.
Entonces, hermanos, debido a que eso es impactado cuando planeamos, nuestro carácter se ve, porque la manera como usted y yo usamos nuestro tiempo, nuestros recursos, y cómo manejamos nuestras relaciones interpersonales, revela qué es nuestro carácter. Así que, hermanos, cuando Pablo comparte sus planes misioneros aquí en esta sección a los Corintios, revela su carácter. Pablo va a revelar algo de su carácter en esta planeación y de paso, hermanos, nos va a dejar ver algunas cosas de lo que la iglesia en Corinto y esta también deberían hacer frente a la necesidad de extender la obra del Señor. Así que, hermanos, vamos a mirar cómo Pablo planeó para la obra del Señor y cómo sus planes tuvieron afectación en el tiempo, en los recursos y en las relaciones interpersonales. Y hermanos, como iglesia, vamos a tener que aprender algunas lecciones de este precioso capítulo. Lo primero que quiero que miremos es la planeación del tiempo en la obra del Señor, cómo la llevó Pablo. Cómo Pablo planeó el tiempo en la obra del Señor, tal y como se nos revela aquí en el capítulo 16. Y recordemos, el tiempo es el primer factor impactado en los planes. Siempre que planeamos, el primer factor impactado es el tiempo. Para bien o para mal, el tiempo es el primer factor que es impactado cuando planeamos. Por ende, hermanos, se requiere contemplar los efectos que los planes tienen en el tiempo. En este caso el de Pablo, pero en el suyo y el mío también como iglesia. Lo primero que vemos en la manera en cómo Pablo planeó su tiempo para la obra del Señor es que, hermanos, el siervo del Señor debe planear su tiempo con manos abiertas. Vamos a hablar primero del siervo del Señor después de la iglesia. Pero primero, como primera medida, el siervo del Señor siempre planea su tiempo con manos abiertas ante el Señor. Miren el verso 7 un momento. Luego haremos otras consideraciones de los versos 5 y 6, pero miren de una vez el verso 7. Cómo al final Pablo ha dicho cosas y cómo sella esa sección. Al final del verso 7. Si el Señor lo permite. Comenzó diciendo, iré a vosotros. Agrega otras cosas a ese iré a vosotros. Pero al final, esa primera sección la sella con el si el Señor lo permite. Mis hermanos, para Pablo, esta expresión no es una frase de cajón como puede ser para muchos de nosotros, sino que en verdad Pablo es consciente de que iré a vosotros siempre y cuando el Señor lo permita. Eso debería ser nuestro lenguaje. Quiero que miremos algunas referencias que nos muestran a ese Pablo que en verdad está comprometido con esta expresión. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, vamos prontamente allí. Romanos capítulo 1. Miremos el versículo 10, por ejemplo. Romanos 1:10. Dice así, Romanos 1:10, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, estoy leyendo el 9, para llegar al 10, verso 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por, dice Pablo, la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Cuando Pablo le escribe a los romanos, espera ir a ellos, pero Pablo sabe que la única forma en que eso va a ser posible es que Dios en su voluntad lo permita. Así que Pablo no usa esta frase, como muchos de nosotros, como una frase de cajón, si el Señor lo permite, y luego cuando el Señor no lo permite nos ponemos bravos, sino que en verdad Pablo está planeando con manos abiertas.
Iré a vosotros si el Señor lo permite. Haré esto y aquello si el Señor lo permite. Miremos una referencia en Hechos, capítulo 16, que nos ayuda a fortalecer este argumento. Hechos, capítulo 16. Miren conmigo este precioso relato de Lucas en el verso 6. Hechos 16, 6. Dice el hermano Lucas: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo y su equipo misionero se encontraron muchas veces con deseos de ir a ciertos lugares y el Espíritu Santo diciendo: no vas a ir ahí. Era la obra del Señor y aún así Dios sigue siendo soberano sobre el tiempo de su pueblo. El verso 7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo tuvo que experimentar una y otra vez en el transcurso de su vida cómo el tiempo y sus planes dependían de el Señor. Y por eso ese iré a vosotros siempre es con manos abiertas. Iré a vosotros. Es mi deseo. Voy a hacer lo posible para que sea así, pero finalmente el Señor decidirá. Y por eso en el verso 10 de Hechos 16 dice: cuando vio la visión, es decir, Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios no quiso que fuesen ni a Misia ni a Bitinia, pero sí que fuesen más hacia el occidente, a Macedonia. Porque la obra es de ¿quién? El Señor, y el Espíritu Santo es realmente quien la está llevando a cabo. Así que, hermanos, volviendo a Corintios, a 1 Corintios 16, ese iré a vosotros, hermanos, nos revela que el siervo del Señor planea su tiempo con manos abiertas. Pablo planea su tiempo con manos abiertas ante el Señor, si el Señor lo permite. Ahora, es interesante, hermanos, tal vez no nos guste la historia, pero es necesario aquí hacer un breve recuento histórico, porque ese iré a vosotros no salió como Pablo esperaba, aunque finalmente llegó a Corinto, pero miren cómo él lo pensaba. Otra vez, coloquemos nuestros ojos en 1 Corintios 16, verso 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Andrew, no sé si puedas ayudarme, tal vez ahí aparezca un mapa. A ver, ubiquen por favor Macedonia. Cuando Pablo está escribiendo esta epístola, está en Éfeso. ¿Ubican Éfeso? Muy bien. Pablo en Éfeso escribe esta carta. Es decir, en Éfeso les dice a los corintios: iré a vosotros. Y el plan que él tiene en el verso 5 es: iré a vosotros cuando haya pasado ¿por dónde? Por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Así que él va a hacer una especie de U invertida desde Éfeso, yendo hacia el norte, pasando por Macedonia y luego bajando hacia Acaya hasta llegar a Corinto. Un viaje normal, ¿verdad? Un viaje misionero normal, como una especie de U invertida. Pero hermanos, sabemos que no salió exactamente como Pablo les dijo que lo tenía planeado. Y eso demuestra que el Señor es el dueño del tiempo de sus siervos y de su pueblo, el dueño de nuestro tiempo. Sí llegó a Corinto, pero hermanos, antes de poder llegar pasaron muchas cosas que Pablo ni se imaginaba que iban a pasar después de esta carta. Déjenme, hermanos, darle un pequeño repaso de lo que ocurrió. Pablo escribió esta primera carta desde Éfeso. Probablemente esos hermanos que ustedes ven en el versículo 17, que son 3, Estéfanas, Fortunato y Acaico, probablemente estos hermanos que fueron los que vinieron a Pablo en Éfeso, llevaron esta carta de vuelta a Corinto. Estos 3 hermanos eran de Corinto, visitaron a Pablo en Éfeso. En Éfeso Pablo escribe la primera carta y envía esa carta con esos 3 hermanos. Así que esos 3 hermanos probablemente van a Corinto por mar. El mar Egeo es ese mar que ustedes ven ahí entre Éfeso y Acaya, ¿correcto?
Los hermanos viajan y llevan la primera carta a los Corintios. Algo pasó y no sabemos exactamente qué ocurrió, pero hubo una reacción muy negativa de esta primera carta. Parece que un hermano, por lo menos uno, parece que había un grupo, pero por lo menos uno, se opuso ferozmente a Pablo y su autoridad después de esta primera carta. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pobre Pablo? Tiene que hacer una visita relámpago desde Éfeso hasta Corinto. Relámpago, una visita rápida. Quiero que miremos, hermanos, un pasaje en 2 Corintios 2:1. Dice así: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Hay una visita triste aludida en este versículo, que no es la primera visita que Pablo había hecho, sino está entre la primera carta y la segunda carta, y esa visita fue la que hizo Pablo después de escribir esta primera carta. De ver las reacciones, tuvo que viajar de manera relámpago. Viajó por mar, probablemente, llegó a Corinto y allí tuvo que enfrentar una oposición feroz que se deja ver en la segunda carta a los Corintios. Luego Pablo vuelve a Éfeso y desde allí, desde Éfeso, escribe otra carta que desapareció. No la tenemos, no es nuestra segunda a los Corintios. Si el Señor hubiera querido que esa carta quedara para nuestro canon, la segunda a los Corintios realmente sería la tercera a los Corintios. Pero hubo una segunda a los Corintios que desapareció y está aludida ahí en el mismo capítulo de segunda a los Corintios, miremoslo brevemente, en el verso 4, segunda a los Corintios 2:4. Leemos allí en 2 Corintios 4 así: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Esta no es la primera carta a los Corintios, esta es esa segunda carta perdida. Pablo no se esperaba nada de esto. Iré a vosotros, pero todo depende de quién, del Señor. Dios tenía un problema suscitado para el apóstol, que le trajo mucha tristeza, dolor. Además, desbarató su tiempo. Pablo tenía planeado un viaje normal misionero, haciendo una U invertida, y el Señor le cambió eso con muchos rayones, con otros trayectos que él no tenía planeado, con unas aflicciones que Pablo no tenía tampoco planeadas, si bien estaba entrenado para ello. Pablo no esconde su angustia de corazón y les tiene que escribir una carta que aquí se reconoce como una carta angustiosa. Y esta carta, otra vez desde Éfeso, la envía con Tito, ¿correcto? La envía con Tito. Tito se va por mar hasta Corinto a llevar la segunda a los Corintios, aunque esa carta se perdió. Mientras Pablo sigue su viaje, como tenía originalmente planeado, pero dice la Escritura que mientras Pablo va pasando por Macedonia, no haya reposo porque no sabe esta segunda carta qué reacciones ahora provocó. Entonces, ¿a quién está esperando Pablo con ansias? A Tito de vuelta con noticias, a ver qué pasó con esta segunda carta perdida. Y Pablo deja ver, miren el verso 12 de 2 Corintios del capítulo 2, Pablo deja ver cómo vivió este tiempo. Dice el verso 12, 2 Corintios 2, cuando llegué a Troas, miren a Troas, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para, ubíquenlo allá, hermanos, en el mapa. Así que Pablo revela que estaba ansioso. Eso muestra el amor que Pablo tenía por la iglesia de Corinto. Uno diría, hermanos, el amor del apóstol debería ser así de grato y de profundo por la iglesia tesalónica, una iglesia obediente,
Pero Pablo tenía arraigado en su corazón la iglesia de Corinto como una madre que arraiga su amor en esos hijos que son rebeldes. Eso pasa. A veces, aquellos por los que más se paga un precio terminan siendo más que amados, ¿verdad? Es interesante. Pablo no haya reposo, está predicándole a hermanos en Troas, se le abren puertas y él dice, en todo caso estoy muy angustiado por Corinto. Es una iglesia de su corazón, es una iglesia amada y Pablo ama a todas las iglesias locales, pero tiene un amor muy particular por una iglesia que lo trató tan mal, que no valoró, no estamos hablando de todos los hermanos, no valoró siempre a su apóstol, a su padre espiritual. Así que estaba ansioso, pero hermanos, finalmente el Señor trae consuelo a Pablo y se encuentra con Tito en algún punto de Macedonia, no se sabe si en Filipos o en Tesalónica, pero en algún punto de Macedonia se encuentra con Tito. Y recuerdan, hermanos, ¿qué noticias trae Tito? Bueno, vamos a mirarlas ahí en 2 Corintios, capítulo 7, 6 al 8. Segunda de los Corintios 7, 6 al 8 dice así la palabra del Señor. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber, miren, vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y si saltamos un momento, hermanos, al verso 13 dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. El punto, hermanos, es que esta segunda de los Corintios que no tenemos, causó un impacto esta vez que positivo. Pablo tuvo que viajar previamente, confrontar el problema, se devolvió, envió esta carta y muchos hermanos, no todos, pero la gran mayoría de la iglesia la recibió con afecto y se arrepintieron de eso que quiera que haya pasado, que no sabemos exactamente qué es, excepto que por lo menos un hermano se le encaró a Pablo y no aceptó su autoridad, lo cual es muy grave. Y aquí Pablo se ve consolado con estas noticias, hermanos. Y es así, consolado, que escribe, ¿cuál carta? La tercera, que para nosotros es la segunda a los Corintios. Para que tengamos, hermanos, ese contexto. Y no olvidemos que todo ese recorrido Pablo lo está haciendo también con algo en mente. Está recogiendo una ofrenda para los santos en Jerusalén. Cuando llegue a Corinto, seguramente tiene planeado él salir a llevar esa ofrenda para los santos. Ahora sí, hermanos, después de este recuento, volvemos a 1 Corintios 16. Muy bien. Entonces, en conclusión, hermanos, Pablo, como siervo del Señor, planea su tiempo con manos abiertas. Y en efecto, él iría a vosotros, él pensaba una cosa, pero Dios tenía otro plan para él, aunque finalmente pudo llegar a Corinto, pero no como él planeaba. Hermanos, ese es el día a día de nosotros. Ustedes y yo planeamos todos los días y al final del día tenemos que decir, qué frustración, qué frustración. A nosotros hay días en la casa que mi esposa planea hacer muchas cosas y es el día en que el bebé no deja hacer nada y al final hay frustración porque no se pudieron hacer muchas cosas, porque el Señor es soberano. Esto nos recuerda, cuando usted vea sus planes destrozados, recuerde, Dios es soberano, es para alabarlo y decir, gracias Señor por destrozar mis planes, aunque uno esté llorando. ¿Quién quiere que sus planes le sean destrozados? Uno planea, programa tiempo, programa recursos y programa relaciones interpersonales. Hoy no puedo ver a tal persona porque tengo que hacer esto. Hoy sí voy a ver a tal persona porque voy a hacer esto. Esas tres partes se afectan
en una planeación. Por eso es tan impactante cuando un plan no nos sale como lo hemos diseñado, por el impacto que tiene en la economía, en el tiempo y en las relaciones interpersonales. Pero hermanos, el siervo del Señor debe planear su tiempo con manos abiertas. Y cada vez que el Señor destroce planes, es para que recordemos que Él es sabio, soberano. Él tiene el mejor plan para nosotros. Nosotros creemos, todavía al día de hoy, creemos que nosotros tenemos el mejor plan para nosotros. No, no tenemos el mejor plan para nosotros. De hecho, tenemos que planear con temor y temblor, porque no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Muy bien, pero hay algo más que aprendemos de Pablo, hermanos, y es que el siervo del Señor planea su tiempo de tal manera que saque el mejor provecho. Aunque uno no sepa, hermanos, cómo va a resultar un plan delante del Señor, y siempre hay que hacerlo con humildad, como Pablo nos enseña, si Dios ¿qué? Si Dios permite, Señor, si tú permites, Señor, si tú concedes. Eso no significa que no debamos planear. Iré a vosotros, si Dios quiere, pero iré a vosotros. Es decir, hay que planear. Y si hay que planear, también se nos muestra otra lección importante, y es que hay que hacerlo de tal manera que saquemos el mejor provecho. Y eso donde lo vemos, hermanos. Miren el verso 6. Y podrá ser, dice Pablo, que me quede con vosotros, o aún pase el invierno. Por favor, subrayen en su mente esa expresión. Podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, dice el 7. Mis amados, ¿por qué sabemos que Pablo planeó sacar el mayor provecho al decir, tal vez pase el invierno allá porque no quiero verlos de paso? Mis hermanos, Pablo sabía, al escribir esta primera carta, que había muchas cosas pasando en esa iglesia. ¿Y Pablo qué calcula? No puedo estar una semana con estos hermanos. Por lo menos tengo que estar unos meses con ellos, corregir, exhortar, enseñar, adoctrinar, etc. ¿Y qué hace Pablo? Dice, ¿se avecina qué? El invierno. Entonces voy a trabajar lo más que pueda aquí, como sé que en invierno no voy a poder viajar, porque hermanos, en invierno era imposible viajar por mar. Él no puede ir a Jerusalén en invierno, es imposible. ¿Qué está calculando él? Planeo, me quedo aquí. Y cuando va llegando el invierno, voy a tener que quedarme obligatoriamente quieto. Pues si voy a tener que quedar quieto en un lugar, lo voy a hacer en Corinto, porque tengo que estar con ellos mucho tiempo, voy a tener tiempo para visitar, para corregir cosas, para exhortar, para adoctrinar. Notan, hermanos, cómo el siervo del Señor tiene que planear también su vida, no vivir al día, pero tiene que hacerlo de tal manera que le saque el mayor provecho en la obra del Señor a su planeación. Y él calcula el invierno, tiempo perfecto para estar allá. Y hermanos, el Señor se lo concedió felizmente. Miren Hechos 20, de donde sabemos que el Señor se lo concedió. Hechos capítulo 20. Dice Hechos capítulo 20, verso 1, después que cesó el alboroto, ¿en dónde? En Éfeso. ¿Se acuerdan? Allá está escribiendo la primera carta, ¿no? Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses, que es lo que dura el invierno, y es totalmente reconocido que estos 3 meses, cuando llega a Grecia, allá, Acaya, donde ustedes ven Acaya, estuvo esos 3 meses pasando el invierno con los hermanos en Corinto. Así Dios se lo permitió. Pero noten que también Pablo planeó de tal manera aprovechar el tiempo que coincidió con los planes ¿de quién? De Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Ojalá pudiéramos planear con tanta sabiduría que coincidamos con los decretos de Dios, para no chocar con sus decretos. Porque finalmente haremos lo que Él ha ordenado que se hará. Pero si podemos coincidir
con sus decretos eternos, hermanos, está muy fluido para nosotros lo que planeemos para la gloria del Señor. Ahora, de hecho, hermanos, en ese viaje en el que Él está recogiendo esta ofrenda para los santos en Jerusalén, ahí, hermanos, cuando dice después de recorrer aquellas regiones y yendo por Macedonia, ahí Pablo ha logrado recoger una gran cantidad de ofrendas para los santos. ¿En dónde? ¿Se acuerdan? En Judea. Así que el Señor va guiando esos planes. Pero lo tercero que aprendemos también, hermanos, en cuanto al uso y planeación del tiempo, en el caso de este siervo, es que el siervo planea su tiempo con sensibilidad espiritual. Óigase bien, con sensibilidad espiritual a las necesidades más apremiantes. Mis hermanos, es una realidad que todos los días nos encontramos con diversas necesidades. ¿Cuál es la labor? La labor es mirar cuáles de esas necesidades son más apremiantes. De hecho, ¿en dónde vemos esto? Volvemos a 1 Corintios. En el caso de Pablo, ahí en el capítulo 16 nuevamente, lo vemos en el verso 8 y en el verso 9. Dice 1 Corintios 16, 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, una fiesta judía, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Pablo pudiera haber hecho un viaje por el mar Egeo hacia Corinto, pero él entiende que aunque los hermanos en Corinto tienen una necesidad, hay personas en Éfeso que necesitan del evangelio. ¿Qué está calculando Pablo? Pablo está viendo que el Señor le abrió una puerta para evangelizar. Dice, si me voy ahora a Corinto y atiendo sus necesidades, voy a desaprovechar una puerta abierta aquí. Noten cómo calcula él para la obra del Señor. Entonces lo que él dice es, por ahora, no voy a ir a ustedes. Por ahora les escribo esta carta. Pero ahora me es necesario quedarme en Éfeso. Y mis hermanos amados, esto revela que un siervo planea su tiempo con sensibilidad espiritual a las necesidades más apremiantes. Hay muchas necesidades, sí, pero uno puede atender todas a la vez. Y tiene uno que tener la sensibilidad espiritual, la sabiduría, para poder entender cuál es la necesidad más apremiante. Como cuando un padre y una madre tienen varios hijos y uno de ellos está enfermo. Bueno, pues si los tres han recibido hasta ese momento la misma atención, ¿qué van a hacer unos padres sabios? Pues ahora, por ahora nos toca enfocarnos principalmente en uno, el que está enfermo, y cuidarle más. Algo así, hermanos, es mirar que hay varias necesidades, pero no se pueden atender todas a la vez y se necesita tener discernimiento, sensibilidad espiritual para lo más apremiante. Pero miren lo que hizo Pablo. Pablo no fue a Corinto, porque la necesidad más apremiante, ¿dónde estaba? En Éfeso, pero les escribe una carta, ¿cierto? Les escribe una carta. Esta, la primera a los Corintios. Y también les envió hermanos. A ver, miren ustedes el verso 10. Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad porque él hace la obra del Señor, así como yo. Es decir, Pablo no fue a Corinto, pero ¿qué hizo? Les escribió una carta. Les envió un representante. ¿A quién? A Timoteo. Es decir, no está descuidando tampoco la necesidad que hay en Corinto, pero está priorizando la de Éfeso en cuanto a su presencia personal, pero no desatiende lo demás. En la ilustración de los hijos enfermos, el hecho de que uno esté enfermo no quiere decir que los otros ya no se les debe comer, ¿cierto? Algo se hace por ellos, pero se enfoca la atención en uno. Y mis hermanos, eso es planear con sensibilidad espiritual. No podemos atender todas las necesidades que se nos presenten a la vez, sino hay que atender las más apremiantes. A veces, hermanos, incluso en la obra del Señor en nuestra iglesia, a veces hay hermanos que no se pueden visitar, aunque tengan necesidad, pero de pronto a veces una llamada es suficiente. Tal vez si Pablo hubiera tenido WhatsApp en su momento, hubiera mandado algo por WhatsApp,
alguna palabra de ánimo, hermanos, no dudo que fuera así. O enviar a un hermano que esté disponible. Esa es una de las ventajas, hermanos, en nuestra iglesia, tener una pluralidad. Pues si no está el uno, está el otro para atender, ¿verdad? No estaba Pablo para Corinto, pero ¿quién estaba? Timoteo. Entonces, hermanos, esto es una bendición porque el siervo del Señor, y aquí hablo de los que estamos en el ministerio, hermanos, el siervo del Señor tiene que repartir su tiempo entre cuidar su propia vida, es obligatorio. Hay hermanos que piensan que el pastor tiene que estar todo el tiempo visitando. Mis hermanos, se acaba un ministerio si no se dedica a visitar solamente. El primer llamado es a cuidar de la vida de uno, primeramente. Uno tiene que tener tiempos de oración y estudio bíblico en donde nadie tiene que estar ahí, uno a solas con el Señor. Y eso es demandante. Luego, el siervo del Señor que tiene familia, ¿qué tiene que levantarse a hacer? Antes de cuidar hermanos, ¿qué tiene que hacer? Cuidar familia. Porque si tiene un mal testimonio, ir a atender hermanos y la familia descuidada. Entonces tiene que cuidar su propia vida, luego tiene que cuidar la vida de su familia, y luego sí, 3 cosas centrales de la obra del Señor: la evangelización, la edificación de los santos y la adoración. Hermanos, y eso le consume la vida a un ministro. Eso le consume la vida a un ministro. De hecho, hermanos, si alguno tiene la idea de que el pastor es tal vez el oficio que más tiene tiempo, no lo es. Es de los oficios en donde menos queda tiempo, hermanos. Por lo menos hay hermanos que tienen horarios de 8 a 5 y saben que después de 5 se desconectan. El pastorado no tiene eso. El pastorado es a tiempo completo. El pastorado es incluso en la madrugada, hermanos. Ahí está Pablo entonces, mostrándonos la planeación de su tiempo. Y por eso él sabe que no quiere estar de paso donde los corintios y calcula hacerlo en invierno. ¿Creen ustedes que planeó bien su tiempo? Con sensibilidad espiritual. No quiero estar poco tiempo con ellos, así que voy a esperar al invierno. Mientras tanto aprovecho aquí y cuando llegue el invierno estaré llegando allá. Ahora, hermanos, muy bien, eso es el siervo del Señor y la planeación del tiempo para la obra. Pero la iglesia, ¿qué lecciones tiene que aprender de esto? Hermanos, primero, una iglesia debe considerar, una iglesia como Corinto, una iglesia como esta de Fontibón, debe considerar, primero, la sabiduría pastoral, la sabiduría de sus siervos, de sus ministros, pero también la finitud de sus ministros. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, recuerden el recuento que les di histórico, que a Pablo se le cambiaron los planes, ¿cierto? Muy bien. Resulta que esto causó cierto malestar en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque Pablo se había comprometido a visitarles en un cierto tiempo. Y resulta que Pablo no lo hizo como les dijo que lo iba a hacer. ¿Qué creen? Algunos hermanos que dijeron: ahí está este inconstante y mentiroso. Nos dijo que nos iba a visitar y no vino. Miren la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda de los Corintios, capítulo 1, versos 15 en adelante. Eso ya lo escribe Pablo después en la segunda carta a los Corintios. Dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, porque la primera gracia fue en su primera visita. Verso 16: y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Verso 17: así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, y todo comentarista ha reconocido que lo que Pablo está tratando de decir en el original griego es defenderse de acusaciones. Es decir, a Pablo le dijeron: usted fue ligero al comprometerse con nosotros y no nos cumplió. Pablo está diciendo: usted de ligereza al mostrarles mis planes con ustedes y no poder llevarlos a cabo como se pretendía.
Sigue diciendo, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí o no, lo que implica que algunos le acusaron de carnal al planear. Como si, hermanito Pablo, ore antes de planear, porque no nos cumplió. Es un carnal, algo así. Estás decidiendo no en el espíritu, sino estás decidiendo en tu propia carne, en tu naturalidad. Y pobre apóstol allá llorando por ellos, y rogando por ellos, y sufriendo por ellos. Y estos hermanos aquí, mire este inconstante, mire este mentiroso, mire este cómo planea. A veces los hermanos no entienden la sabiduría pastoral de esto. En el caso de Pablo, hermanos, sabemos que él no quiso ir porque quería darles un tiempo para que ellos solitos se arrepintieran. Eso lo sabemos por la segunda carta a los Corintios. Ahí en el 2:1. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Verso 3. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar. Es decir, Pablo aplazó esa visita esperando que ellos se arrepintieran por sí mismos. Eso es sabiduría pastoral. Hay veces que uno no puede estarle corriendo a todos los problemas y asuntos en la iglesia. Uno tiene que pensar con sabiduría y decir esto sí, esto no, esto esperemos. Hay veces que se presenta eso. A Pablo se le presentó, pero ¿cómo lo tomaron los hermanos? Algunos. Ahí está este inconstante y mentiroso. Dijo que venía y no vino. Pero lo que no entendían ellos es que para ellos era saludable esa sabiduría pastoral de Pablo para ver si el tiempo les hacía reflexionar más sobre sus pecados. Parece que esto sirvió. Parece que sirvió y surtió efecto. Ese aplazamiento, hermanos. Entonces una iglesia debe considerar, en cuanto al manejo del tiempo de sus siervos, la sabiduría pastoral. A veces la sabiduría pastoral hace que no se acepten siempre ciertas visitas y a veces se puede tomar como descuidos, pero a veces puede ser otra cosa, hermanos. Pero también la finitud de sus ministros. Si una iglesia, y no entiendo por qué pasa muchas veces esto, ¿por qué las iglesias piensan que sus pastores, sus ministros, son una especie de dioses? Es decir, no lo dicen con sus labios, pero de alguna manera piensan que el pastor no tiene desánimos, no tiene problemas, y siempre se lo imaginan visitando allá, yendo allá, y siempre se lo imaginan, no sé, en la imagen que hay en la mente de los hermanos, parece que el pastor siempre está sonriente, yendo y visitando a los hermanos, muy gozoso, y llegando a su casa muy gozoso, y levantándose muy temprano y muy gozoso. ¡Mentira! La iglesia haría bien en considerar la finitud de sus ministros. A veces no lo podrán recibir, a veces no tendrán una atención de sus ministros, porque puede estar deprimido también. Puede estar entristecido, o simplemente como es finito, Dios les cambia sus planes. Una enfermedad en casa, una situación que tiene que atender, en donde no le toca decir, hermano, no puedo hoy atenderte. Los hermanos a veces no preguntan por qué. Y a veces dicen, ahí está. Qué inconstancia. ¿No que es el pastor? ¿No que es el ministro? Y miren, cancelándome la clase, cancelándome la visita. ¿Se ha preguntado por qué? Generalmente un pastor no lo cancelará porque a esa hora es la mejor serie en Netflix, o porque, no sé, porque llegó visita y va a ver una película con ellos, o porque será la mejor telenovela. Generalmente un pastor no hará eso. Cuando un pastor cancela, de verdad es porque algo serio se ha tenido que haber presentado, que demanda su presencia en otro lugar, porque sus pastores son finitos, finitos. No son especie de diosesitos. Pablo era finito y el Señor le cambió sus planes y le tocó cambiar sus planes. A veces al pastor se le presentan enfermedades, el pastor también se enferma. Mírenlo, falto de fe, está enfermo.
Hermanos amados, el Señor también humilla a sus siervos. Hay providencias difíciles que se presentan en casa. Una gotera. Si a un siervo en estos tiempos de lluvia se le presenta una gotera fuerte en su casa, ¿qué creen ustedes que viene a hacer el ministro? Mi amorcito, arregla esa gotera que tengo una visita. De ninguna manera. Cancelamos la visita y atendemos el hogar. Porque hay necesidad en el hogar. Pero generalmente no le estamos diciendo las razones, no siempre damos las razones. Solo esperamos que ustedes confíen en que nosotros lo hacemos de buena fe y por una razón muy válida. Así que esperamos que cuando ustedes no nos preguntan por qué, se fueron tranquilos, pero a veces no pasa eso. A veces están ahí como los de Corintios diciendo, mírelo, inconstante. Dijo que venía y quién sabe por qué canceló. Mentiroso. No, mis hermanos, consideren la finitud de sus siervos. Y consideren que Dios le cambia los planes muy seguido a sus pastores. Aún así, hermanos, qué bueno que haya una alta tasa de cumplimiento. Pero hay días en que el Señor dirá, hoy te requiero en otro lugar y en otra circunstancia. Y la iglesia hace bien en entenderlo. Así que, hermanos, por eso también la pluralidad es una gran bendición. Aquí nos hemos apoyado con los pastores en muchas ocasiones. No puedo atender a tal persona, pero tú puedes ir. Y ha sido hermoso la pluralidad. Apoyarnos, el que uno puede atender o esté atendiendo a alguien, pero tal vez no puede, entonces va al otro, lo cubre. Y eso ha sido magnífico. O hay personas que legítimamente quieren a un pastor en especial, por alguna razón, y pueden esperar. Eso está muy bien. El punto, hermanos, es que gracias a Dios, porque hay una pluralidad, eso ayuda bastante. Ahora, hermanos, quiero que consideren algo más en el verso 9. Pablo dijo, 1 Corintios 16, 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los que, los adversarios. A una iglesia le haría bien, hermanos, a una iglesia le haría bien entender que sus ministros libran también sus propias batallas. Aquí está Pablo diciendo, estoy haciendo la obra del Señor, pero quiero que sepan que tengo muchos adversarios, tanto que en el capítulo 15, el anterior, Pablo le dijo a los corintios en esta carta, si en Éfeso he batallado con fieras, ¿recuerdan ese versículo? Si batallé contra fieras en Éfeso, es decir, que no eran cualquier tipo de adversarios. Pablo se vio en un coliseo, metafóricamente hablando, ¿no? Pero él se vio en un coliseo batallando con tigres y leones. Esa es la comparación. Si en Éfeso batallé con fieras y no hay resurrección, ¿qué estoy haciendo aquí peleando con estas fieras? Así lo describe Pablo, tenía adversarios, y bueno será, hermanos, que ustedes también consideren que los ministros suyos tienen sus propios combates, con muchas cosas, hermanos descontentos, personas atacando, pecados personales. Mis hermanos, nosotros somos como ustedes de carne y hueso. Esto es obvio, me da vergüenza tener que recordarlo, pero hay que recordarlo. Porque a veces nos ven como si fuéramos dioses, que no les pasa nada. Estos hermanos están siempre gozosos y fructíferos en el Señor. Pues claro que hay que fructificar en el Señor y los ministros deben estar fructificando ejemplarmente para la iglesia, pero hermanos, hay batallas, hay batallas. Pablo le deja ver allí a los corintios, hay muchos adversarios y eso puede bajar un poco los ánimos, que esta iglesia en Corinto considere, este hermano está ya poniendo el pecho, tiene adversarios, no sabemos todos los problemas que está enfrentando, oremos por él. Consideremos a este hermano también. Eso nos ayuda mucho, hermanos, a los ministros, que ustedes nos tengan consideración, que oren por nosotros y que sepan que tenemos batallas, hermanos, batallas, comprensión, tenemos providencias difíciles, enfermedades. En algún día, sus ministros van a morir.
Hermanos, eso es normal. Entonces es mejor considerar esto, hermanos. Los ministros son finitos, hay que orar mucho por ellos, están librando batallas. Pero también a una iglesia le sirve, en cuanto a la planeación del tiempo de sus ministros, de sus siervos, aprovechar los recursos que tiene. Iglesia, la iglesia de Corinto tenía que aprovechar los recursos que ellos tenían. Por ejemplo, Pablo no podía estar con ellos, pero tenía que aprovecharse de la carta que les envió, ¿cierto? Segundo, tenía que aprovecharse ¿de quién? De Timoteo, ¿cierto? Tercero, tenían que aprovecharse de la espera paciente, porque la espera paciente ¿a qué nos lleva? A la oración. Y bueno les será a una iglesia aprovechar de los recursos que tiene si no pueden tener a sus pastores a toda hora en su casa. Oren también. Es que el Señor es el gran pastor. Hay situaciones que con tan solo temer al Señor se podrían solucionar sin que el pastor estuviera ahí. Magnífico que el pastor esté. Estamos para eso. Pero a veces nos hemos llevado sorpresas visitando hermanos para atender situaciones y hemos preguntado, ¿ya oraron? ¿Ya ayunaron? Ah, no. El pastor es un Dios. ¿Ven? Uno se siente como un Dios. Es vergonzoso. Al menos den la batalla primero. Tal vez Dios pueda decirles, bueno, te voy a ayudar enviando al siervo, al pastor, para que te dé dirección. Ah, bueno, pero ya han dado una batalla. Pero llaman a uno de arrancazo, de primerazo, hermanos. Eso no está bien. Den la batalla en el Señor. Jesús es el gran pastor de las ovejas. Está muy bien llamar a los pastores, siempre estaremos para ustedes en la medida de las posibilidades, hermanos, pero antes de invocarnos, invoquen el nombre del Señor, a ver qué dirección da, a ver qué sabiduría hay de lo alto. Tal vez quiera usar a algún pastor, sí, pero tal vez pueda hacerlo él solo porque él es soberano. ¿No les parece, hermanos? Bien, Pablo no está en Corinto, pero tienen que aprovecharse de la carta, tienen que orar, tienen que esperar, tienen que aprovechar a Timoteo. Miremos algo más. Ya vimos planeación del tiempo, pero ahora planeación de los recursos. Recordemos que los recursos y los bienes son lo segundo que se ve afectado con una planeación, para bien o para mal. Miremos cómo Pablo planeó, como siervo del Señor, los recursos para la obra del Señor. El verso 6 dice así: y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me ¿qué? Me encaminéis a donde haya de ir. Hermanos, la palabra encaminar alude a planeación de recursos. Es como si Pablo les estuviera diciendo, hermanos amados, les voy escribiendo que voy a llegar para que ustedes me encaminen, y encaminar es una palabra, hermanos, que significa escoltar y dar todo lo que se necesita para el camino. Lo que quiere decir que Pablo está preparando la generosidad de los hermanos. Voy a ir y hermanos, ustedes, Pablo dice, ustedes son los que me tienen que escoltar, acompañarme y, hermanos, tienen que encaminarme a donde haya de ir, tal vez Judea, dándome todo lo que necesito para el camino. Así que, hermanos, Pablo sabe que una obra misionera siempre tiene que estar conectada a una iglesia local. Esto es muy bonito. Pablo no desconecta sus necesidades de la iglesia local. Y tiene la confianza de decirle a los corintios, hermanos, prepárenme en escoltas, algo así, y todo lo que necesito para el viaje. Vestido, alimento, recursos, pago de etiquetes. Porque Pablo no desconecta la obra misionera de la iglesia local, hermanos. Es cierto que Pablo hacía tiendas. Y podría decirse, como muchos le dijeron a Pablo, tú no mereces recursos. Y Pablo no los pidió. Fue la única iglesia, dice Pablo, a la que no le pidió recursos para sostener toda su obra. Se los pide ahora para un trayecto en particular. Encamíneme a donde haya ir. Pero la obra misionera de Pablo la sustentó
otras iglesias. Pablo dijo, de Corinto no, porque Pablo sabía que pedirle a esa iglesia iba a ser un problema por la falta de madurez en esa iglesia. Es muy triste eso, hermanos, para Pablo. Aunque Pablo hacía tiendas, encomendó, no obstante, su vida a la vida de la iglesia. Y hermanos, una iglesia del Señor entonces necesita también reconocer que los recursos para la obra deben ser bien planeados. Así que una iglesia como esta o la de Corinto siempre tienen que estar preparadas para recibir y para enviar siervos del Señor por causa de la obra. A ustedes se les va a avecinar eso, hermanos. Va a llegar el momento muy pronto en que ustedes van a tener que decir, hermano, te enviamos. Pero hermanos, pregunto, ¿lo van a enviar a cazar? ¿A que case ahí en el campo y coja algún animal para comer? No, ustedes le van a dar lo que necesita. Porque los recursos para la obra deben ser planeados para eso. Por eso Pablo dice, encamínenme. ¿Cómo van a la obra los que se quedan en la iglesia? ¿Cómo van a la obra los que se quedan en una iglesia? Con oración, van, con compañía temporal, para aliento, van, y con los bienes. Así van los que se quedan. ¿Y cómo se quedan los que van? Con informes. Pablo está enviando informes. Está avisándoles de sus planes. Con visitas, si el Señor lo permite, dice Pablo. Y no perdiendo el tiempo donde son enviados. Esa es la manera en que los que van se quedan. Y la manera en que los que se quedan van es con sus bienes, con su oración, con su acompañamiento, hermanos. Ahora, por último, hermanos, miremos algo sobre la planeación de las relaciones interpersonales en la obra del Señor. Porque toda relación interpersonal también está afectada cuando se hacen planes. Y si Pablo hizo planes, las relaciones interpersonales de alguna u otra manera tienen que ser afectadas y se espera que sean afectadas para bien, hermanos. ¿Qué nos enseña Pablo como siervo de Dios de la planeación y de las relaciones interpersonales? Primero, el siervo del Señor planea el bien de sus consiervos. Algo muy bonito. Miren el verso 10. Y si llega a Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor. Hermanos, miren cómo Pablo aprovecha su autoridad apostólica para decirle a la iglesia, cuídenme a quién, a Timoteo, un consiervo. Ahora, Timoteo, en el verso 10, aunque no es apóstol, Pablo ¿cómo lo trata? Como un igual. Aunque su hijo espiritual lo trata como un igual. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el verso 10 dice, porque él hace la obra del Señor. Y miren que intercede por su sustento. Cuando dice que esté con vosotros con tranquilidad. La idea transmitida es que no le falte nada. Por favor, denle todo. Es como si Pablo estuviera diciendo, hagan de cuenta que él soy yo. Lo estoy enviando. Soy yo mismo. Por favor, cuídenlo, que no le falte nada. Pero también intercede por su respeto. No es solamente denle de comer, sino respétenlo. Verso 11. Por tanto, nadie le tenga en poco. Es decir, respétenlo. Sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Y mis hermanos, sabemos que Timoteo era un joven que tímido. Segundo, enfermizo. Y tercero, joven. Y esos tres factores podrían desestimar en el corazón de los corintios el respeto debido. Pablo dice, la razón por la cual lo tienen que respetar es que él hace la obra del Señor. Sea tímido, sea joven, porque la expectativa de los ancianos es que también tuvieran bastante edad, sea joven, sea enfermizo, el caso es que hace la obra del
Señor, y si la hace, por favor, respétenlo. Así que las relaciones interpersonales en una planeación se ven afectadas, en este caso para bien, porque un apóstol está intercediendo por el bien de su consiervo, Timoteo. Eso es usar la posición para beneficiar a otros. Es muy sabio en la planeación. Cada quien debe usar lo que ha recibido para beneficiar a otros. Pero también noten la humildad de Pablo en las relaciones interpersonales, ya que se dice algo de otro siervo, de Apolos. Mira el verso 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. A ver, hermanos, analicemos el verso 12. Apolos. En esta carta, ¿en qué contexto se mencionó a Apolos? Cuando Pablo les está diciendo, ustedes, unos dicen que son de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefas, otros de Cristo. Mis hermanos, Apolos había sido una figura muy interesante, un maestro elocuente de las Escrituras. Y ciertamente eso, en una iglesia inmadura, ¿qué provoca? Endiosamientos. La iglesia inmadura puede decir, uy, no, este es, que Pablo, que Pedro, Apolos. Quiero que vean la humildad de Pablo con este consiervo en el verso 12, cómo trata el asunto de Apolos. Porque ese acerca de, del verso 12, ¿cierto? Acerca del hermano, acerca de, ya lo hemos visto en otras ocasiones, Pablo lo usa para responder preguntas que le hacen los corintios, en cuanto a o acerca de. Lo que quiere decir que esta iglesia le había pedido a Pablo, Pablo, tú que estás por allá, mándanos a Apolos. Pensemos en esto, hermanos. Pablo, ¿cómo lo asumió? Estos hermanos quieren mucho a Apolos. Y me dicen a mí que vaya y lo haga venir. Por eso dice Pablo, acerca del hermano Apolos. Mis hermanos, ¿ustedes creen que si Pablo hubiera considerado a Apolos como un rival, le hubiera rogado? Dice, mucho le rogué que fuese a vosotros. Es como si Pablo estuviera diciendo, hermanos, ustedes me pidieron a Apolos y lo hice, le rogué a este consiervo que estuviera con ustedes. Pablo sabe que hay muchos hermanos ahí encariñados con Apolos y no con él, y no con él. ¿Y qué hace Pablo? Atiende al llamado, porque Apolos no es un rival de Pablo, y no lo es porque son consiervos, porque son para el bien de la iglesia. No importa que sea Pablo, Apolos, Pedro, son siervos para la iglesia, hermanos. Así que Pablo está pensando en el bien de la iglesia y no en su propio bienestar, hermanos. Y probablemente, muy seguramente, era mejor maestro Apolos que Pablo. Seguramente. Las características que nos dan los Hechos y Corintios nos dicen que probablemente Apolos era mejor maestro que Pablo. Y Pablo, humildemente, reconoce, hay hermanos que necesitan a Apolos para que los edifique. Así que Pablo hace la gestión, hermanos. Pero también aprendemos algo muy bonito de Apolos. Porque Apolos, ¿qué respuesta dio? Pablo, por ahora no. ¿Por qué creen que Apolos se negó, hermanos? ¿Por qué creen esa negativa de Apolos? ¿Cuál fue la razón? Porque Pablo dice, de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Muy probablemente Apolos, al tanto de que esa iglesia, algunos lo tenían como Dios, su llegada en ese preciso momento que iba a exacerbar los ánimos. Allá al llegar a Apolos tal vez algunos decían, Apolos, Apolos.
Apolos dice, no, las cosas están muy difíciles allá, Pablo, no voy a ir por ahora. A exacerbar ánimos, a radicalizar más la división. Ve tú, yo no voy por ahora. Sabiduría pastoral, hermanos. Pero les pregunto, hermanos, si Pablo considerara a Apolos su rival, esta era la oportunidad de destruirlo. Esta era la oportunidad de destruirlo. La mejor. ¿Por qué? Porque Pablo hubiera podido decirle a los corintios que Apolos como que no los aprecia mucho. No quiso venir. Yo vengo, pero Apolos no quiso venir. Era la oportunidad perfecta para destruirlo. Pero aquí está un hombre que le dijo a una iglesia, imíteme a mí porque yo imito ¿a quién? A Cristo, humilde. Mire cómo cierra el versículo 12. Pero irá cuando tenga oportunidad. No sabemos si Apolos le dijo eso. Lo cierto es que si no se lo dijo a Apolos, Pablo lo dice a manera de tranquilizar todo. Va a venir. Espérenlo, hermanos, tranquilos, él va a venir. Ahorita no puede hacerlo, pero va a estar. A los hermanos, ¿cómo quedan? Tranquilos. A que Pablo les dijera, parece que Apolo no los quiere, ¿no? Es una crítica edificante. Pudiera haberlo destruido, pero no es un rival, es un consiervo. Se aprende mucho, hermanos, de esto. Pero otra manera de destruirlo hubiera sido dañando su imagen ante ellos en otra forma, diciéndole a la iglesia, no vino porque ustedes son unos perversos idólatras. Le hubiera podido decirlo. No vino por causa de ustedes. Ustedes son unos idólatras. Apolos lo sabe bien. No hubiera quedado bien Pablo. ¿Qué imagen se hubieran llevado a sus hermanos de Apolos? Eso piensa Apolos de nosotros. Muy bien, muy bien. Relaciones rotas. ¿Cuánta sabiduría debe haber en la manera en que nos referimos a nuestros hermanos, a nuestros consiervos? Así que Pablo dice, irá cuando tenga oportunidad. Amada iglesia, ustedes deben aprender a apreciar, como Corinto tenía que aprender a apreciar y respetar, la gracia de Dios en cada uno de sus ministros, pastores, siervos. Mis hermanos, Timoteo no era Pablo. ¿Qué le vamos a hacer? Timoteo era tímido, joven y enfermizo. No era Pablo. Pero tenían que respetarlo porque hacía la obra del Señor. Por eso Pablo tiene que recomendar a Timoteo, porque sabe que la iglesia está tan dividida que le van a dar duro a este pobre muchacho. Respétenlo, porque él hace la obra del Señor con todo y ser tímido, con todo y ser joven, con todo y ser muchacho, con todo y ser enfermizo. Es un llamado a que cada iglesia reconozca lo que Dios le ha dado a cada siervo. No es lo mismo. Timoteo no podía ser Pablo, hermanos. Y Pablo no pretende que Timoteo sea Pablo. Pretende que lo reciban como el Señor lo envió. Pero Pablo tampoco es Apolos. Y Pablo lo sabe. Ese es mejor maestro. Pero Pablo es Pablo, Apolos es Apolos y Timoteo es Timoteo. Y la iglesia hace bien en darle a cada uno su respeto, su honra, apreciar a sus siervos. Es lo que Dios le dio a cada uno. Por eso una iglesia, hermanos, debe evitar usar las fortalezas de un siervo para lastimar a otro siervo. Cuidado, iglesia, con eso. Una iglesia debe evitar usar las fortalezas de un siervo para lastimar a otro siervo. Como si la iglesia le hubiera dicho a Timoteo, pues que, man, usted ande con esos problemas estomacales. Mire Pablo, si es un hombre espiritual, no tiene esos problemas de enfermedad. Eso daña a un siervo, hermanos. No, qué bueno que la iglesia de Corinto pueda decir, tenemos un pastor con problemas estomacales como Timoteo.
Magnífico. No tiene todo el tiempo para nosotros, pero es nuestro siervo. Tenemos un Pablo también, con esas fortalezas, esa autoridad. Y tenemos un maestro como Apolos. Es reconocer en cada uno lo que Dios le ha dado a cada uno y no usar las fortalezas de uno para aplastar a otro siervo o lastimarlo. No está bien, sencillamente. No está bien. Por eso Pablo habla de sus consiervos, para que la iglesia aprenda a planear sus relaciones interpersonales para la obra, para el bien y la gloria del Señor. Tampoco está bien poner a un siervo en contra de otro. Hermano, es que usted sí, me parece que hace las cosas bien, pero este otro pastor, Apolos, no digo nada, pero ya lo dijo. Mis hermanos, la iglesia tiene que ser sabia y cuidadosa. Cuando tiene siervos como Timoteo, Pablo, Apolos, Pedro, recibirlo de cada uno. La iglesia tiene la facultad de acudir al que quiera. Acuda al que quiera, pero nunca pongan un siervo en contra de otro. Está muy mal y fractura la iglesia, hermanos. Una iglesia debe evitar formar partidos en torno a siervos. Partidos en torno a siervos. Somos los de Apolos, somos los de Pablo, somos los de Pedro, somos los de Engelbert, somos los de Andrés, somos los de Jaiber. No se hace eso, hermanos. Somos consiervos, estamos en unidad, pero a veces ustedes, o Corinto, pueden no ser sabios y causar fracturas donde no las hay, por su imprudencia. Así que, hermanos, hay que planear bien para la obra del Señor. Conclusiones finales, hermanos. Dios llama siervos no para su propia gloria y provecho, es decir, del siervo, sino para el bien de la iglesia. Y quiero que leamos a manera de conclusión 1 Corintios capítulo 3, versos 21 y 22, una palabra de Pablo. Dice primera a los Corintios 3, 21 y 22, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ninguno se gloríe en los hombres, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Es decir, los siervos son para ¿quiénes? Para la iglesia. Los siervos son para la iglesia. Por eso no deberían haber partidismos, porque lo que hace el uno, tal vez no lo pueda hacer el otro, pero hay cosas que el otro hace que el uno no podrá hacer. Todo es para la iglesia, todo es para la iglesia, hermanos. Así que hay que apreciar a cada siervo en sus individualidades y aprovecharlos. Pero, hermanos, nunca den su lealtad a hombres ni a pastores, hermanos, amada iglesia. Nunca den su lealtad a siervos y a pastores. Nunca se oiga de sus labios, yo soy de este hermano, yo sigo a este pastor. Que nunca se oiga eso, hermanos. Es un daño para sus almas. Porque el verso 23 dice, y vosotros sois ¿de quién? De Cristo, no de Pablo, de Cristo. La iglesia es de Cristo. Las ovejas son de Cristo. Que nunca en sus labios, hermanos, hayan palabras como yo soy de este, o soy de aquel, o yo sigo a este, yo sigo a tal. Nunca. Ustedes son del Señor y agradecidos con Él por darle los siervos que Él les ha dado. Así que, hermanos, aunque ustedes deben sustentar, amar y respetar a sus siervos, no deben endiosarlos, que es algo muy distinto, hermanos. Solo hay un Señor, y es el Señor Jesucristo, el Señor de su iglesia. Las ovejas son del Señor, no de los pastores. Por eso es una falta grave formar partidos en torno a hombres. Un partido dentro de la iglesia en torno a un hombre implicaría que ese grupo ya no se cree de quién, del Señor, sino de ese pastor o de ese siervo. Es gravísimo. Hermanos,
hasta aquí hemos aprendido algunas lecciones propias de la planeación del tiempo, los recursos y las relaciones interpersonales en la obra del Señor. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra entre nosotros. Y concédenos, Señor, ser una iglesia sabia y madura para que tu obra, Señor, en verdad se extienda conforme a tus propósitos eternos. En Cristo. Amén.